la exposición. Desde ya, muchísimas gracias al Círculo Politeia por la iniciativa y al COFA por participar de ella y por brindarnos la hospitalidad de esta casa. Vamos a tocar un tema que lamentablemente no está instalado como debiera en la agenda política de la Argentina de hoy, que es la problemática geopolítica y fundamentalmente las amenazas que tenemos como nación y que, como bien alguna vez definiera un general, la verdadera política es la política internacional, todo lo demás es de entrecasa. Y digo que no está suficientemente instalado en el debate político actual, pero que requiere que sí lo pongamos, porque constituye, como bien lo señala la convocatoria, fuertes amenazas sobre la soberanía territorial y sobre la soberanía nacional como un concepto integral. ¿Cuál es la situación que estamos viviendo en este momento? En primer lugar, estamos verificando un profundo realineamiento de naturaleza geopolítica. Un realineamiento que en América Latina empieza a tener la expresión de la sumatoria de determinados países que tienen una misma orientación de naturaleza ideológica y consecuentemente un realineamiento de naturaleza política congruente con ese alineamiento ideológico. Seguramente, si cualquiera de ustedes se tomara el trabajo de leer todos los manifiestos del Foro de San Pablo, verían claramente cómo hay un hilo conductor en ese realineamiento geopolítico con también un alineamiento de naturaleza ideológico claramente identificado con la izquierda. Son gobiernos que tienen una característica común: autoritarios, por un lado, y no occidentales o anti-occidentales. ¿Qué significa esto? Significa básicamente que hoy tenemos Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, por nombrar los más significativos, que tienen un alineamiento tal que terminan buscando, más allá de América Latina, alineamientos internacionales vinculados esencialmente a un eje muy complicado, es el eje de China, Rusia y vamos a ver también de Irán. América Latina era una zona de paz, definida zona de paz como ausencia de conflictos interestatales. Lamentablemente, la competencia que en principio era de naturaleza comercial entre Estados Unidos y China comienza a convertirse en una competencia que excede el marco de lo estrictamente comercial. Nosotros hemos tenido, y de hecho tenemos, algunos problemas vinculados a este realineamiento. Por ejemplo, una base china dual en Neuquén. La Argentina es parte hoy, con el gobierno del kirchnerismo, es parte de ese realineamiento continental e internacional. La base china en Neuquén no es un producto de la casualidad, es la expresión más clara de ese alineamiento. Y es una base dual. Ustedes saben que no depende de ninguna universidad ni estamento científico de China, depende de la Dirección de Armamento del Ejército Popular de China. La función teóricamente es de naturaleza científica.
Sin embargo, la Argentina no tiene ningún control de lo que pasa ahí adentro. Y si está para controlar científicamente los cielos del hemisferio sur, todos sabemos perfectamente que con modificar un switch esto se convierte en un instrumento de naturaleza militar. Una cosa es el seguimiento de los satélites, pero mañana puede ser el direccionamiento de misiles. Obviamente esto es anticiparse. Hoy no tenemos una situación de amenaza inminente, pero la función nuestra como políticos es anticiparnos a las circunstancias e ir previendo los procesos y las evoluciones que pueden tener. Hay un proceso también de remilitarización en América Latina. El reciente acuerdo entre Irán y Bolivia, el acuerdo militar entre Irán y Bolivia, no es casual. La posibilidad de aportar que tiene Irán para el reequipamiento y la instrucción de los militares en Bolivia pareciera simplemente un acuerdo de cooperación, pero no lo es. No lo es sencillamente porque es colocar en América Latina, en el centro de América Latina, en el sur de América Latina, en Bolivia, la presencia militar de Irán. Irán hoy es un elemento sustancial en el realineamiento de Rusia y China, geopolíticamente hablando. Irán es quien produce los drones para que Rusia ataque a Ucrania. No es un dato menor. Pero esto no sería tan dramático, aunque lo es, si Irán, por su parte, no hubiera sido quien determinó los dos atentados terroristas que sufrimos en la Argentina, el de la Embajada de Israel y el de la AMIA. Evidentemente, este proceso, como digo, de realineamiento y de remilitarización, y esta referencia de naturaleza ideológica al Foro de San Pablo no es precisamente casual. Les voy a tratar de explicar por qué. Cuando cae el muro de Berlín y comienza el proceso de disociación de la Unión Soviética, no desaparece el marxismo en el mundo. Desaparece el país que referenciaba como nación el proceso de disputa entre la potencia hegemónica, Estados Unidos, y la potencia desafiante, Rusia, donde pierde Rusia, y pierde Rusia por un desafío de naturaleza militar. Esto es muy interesante, ¿no? Rusia estalla por la sencilla razón de que cuando el gobierno de Ronald Reagan lo somete a la competencia de la guerra de las galaxias, se quiebra definitivamente el modelo marxista. ¿Por qué? Porque en el capitalismo, ¿sí?, lo que se gasta en términos de desarrollo militar y del desarrollo de las tecnologías militares, el propio modelo capitalista lo revierte esa tecnología a la actividad productiva privada. Consecuentemente no es un gasto el gasto militar dentro del modelo capitalista, es una inversión. Y cuando lo someten a una pelea, a una discusión, a una competencia de naturaleza militar en función del desarrollo tecnológico, donde uno revierte el gasto en inversión y el otro solamente es gasto, termina apretando de tal manera la realidad social y económica de su propio país que termina estallando. Esta es la crisis real y la explicación de fondo de cómo se resuelve el problema de la Guerra Fría. Pero la desaparición de la potencia desafiante, Rusia, la Unión Soviética, no implica la desaparición del marxismo como tal. El marxismo comienza a mutar ya desde antes del colapso de la Unión Soviética. Empiezan a aparecer algunos pensadores neo-marxistas, Gramsci concretamente. De Gramsci en adelante vamos a ir viendo distintas evoluciones, terminan en personajes como Jacques Derrida, otro pensador francés del neomarxismo, y que de alguna manera contradicen a
a Marx. Marx sostenía, discúlpenme esta digresión de mi cuestión profesional como filósofo, pero vale la pena ponerlo, porque le va a dar una visión más amplia de lo que consiste la naturaleza de las amenazas que vivimos. Marx decía que si se resolvía la contradicción principal entre burguesía y proletariado, se resolvían las contradicciones secundarias que el régimen capitalista incubaba. Obviamente, el capitalismo resuelve la contradicción burguesía-proletario a través del acuerdo del consumo. Cuando los sectores asalariados tienen la capacidad en el modelo de acceder a un nivel de vida tal que esta contradicción termina siendo resuelta. Cuando se resuelve esta contradicción aparece, y frente al colapso del modelo basado en esta contradicción, que fue la caída de la Unión Soviética, los pensadores del neomarxismo empiezan a plantear, señores, lo importante es operar sobre las contradicciones secundarias. Porque esto es lo que le va a permitir de nuevo a la ideología como tal reinstalarse como un elemento central en el desarrollo de su crecimiento y de la cooptación de naciones en términos de la reconstrucción de este modelo alternativo al modelo capitalista. Es así como, insisto, leamos al Foro de San Pablo y leamos a Puebla, empiezan a aparecer cuáles son las contradicciones secundarias del modelo. Entonces empieza el tema de la inclusión, el tema del género. No es ingenuo todo esto, hace a un debate cultural. El tema de los derechos humanos, utilizado con el sesgo del cuestionamiento al sistema. La ecología, llevado al extremo, ¿no? La preservación de la naturaleza, al riesgo del cambio climático. La utilización de la ecología como un instrumento para discutir el desarrollo incluso, en orden a lo que se ha definido incluso como la ideología del pobrismo, donde la Iglesia también tiene su responsabilidad, lo digo, como ex jesuita. Y otro de los temas centrales a desarrollar en las contradicciones secundarias es el tema de los pueblos originarios. ¡Qué casualidad! Los pueblos originarios, otro tema sobre los que hay que operar desde este lugar. ¿Por qué digo entonces que hay una serie de amenazas vinculadas a la sumatoria de estos elementos? La militarización, la discusión sobre la inclusión regional, pero básicamente sobre el tema de los pueblos originarios. Muy simple, porque sobre esto opera la construcción de esta nueva instancia de poder, que en América Latina ya tiene países sobre los que opera y que sirven de base, de portaaviones para el ingreso de esta nueva contradicción entre Occidente y China en la alianza con Rusia y con Irán. Dicho esto, que espero que por la síntesis y la dictadura del tiempo no haya sido demasiado difícil de transmitir, quiero entrar concretamente a qué implica esto en términos de amenazas. Porque este contexto nos está generando amenazas. Cuando yo veo un acuerdo entre Bolivia e Irán de naturaleza militar y veo que Chile, que tiene un gobierno de izquierda, pero militariza el norte de Chile porque, fíjense ustedes, por la vía de Bolivia ingresan venezolanos a Chile. Y necesita controlar eso. ¿Por qué? Porque no sabe si detrás de la inmigración que huyen del modelo no están entrando desde el narco. Venezuela es un narcoestado, digámoslo con todas las letras. Si están entrando el narco, si está entrando la inteligencia cubana que opera sobre Venezuela, que es su modo de ingresar sobre América Latina, y si está operando otro tipo de amenazas a su realidad. Pero además, en el caso de Bolivia y de Argentina, después vamos a ver el problema en el sur, está ocurriendo otro tema.
que es el tema de la reivindicación por parte del MAS y de Evo Morales de la nación aymara. El MAS y Evo Morales fueron elementos centrales en los conflictos sociales que se desarrollaron en Perú. Y la excusa y el argumento estaba vinculado a la reconstrucción de los pueblos originarios, la nación aymara. Milagro Sala no es una casualidad en esto, también está vinculado a eso. Y los escándalos que ocurrieron en Jujuy el otro día, recientemente, que es el cuestionamiento del modelo republicano, porque se elaboró una constitución con la cual se puede estar de acuerdo o no, pero que fue producto de haber sido desarrollados los pasos que la Constitución Nacional indica, estuvo vinculado también a presencia, y hay fotos de esto, de personajes de la inteligencia boliviana y del ejército boliviano en el escándalo. Y el argumento de todos ellos, fíjense, es la reconstrucción de las naciones de los pueblos originarios. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Militarización por un lado, entra Irán. Chile autoriza, un gobierno de izquierda autoriza en un protocolo de 4 puntos, en el último punto, a sus fuerzas armadas a utilizar elementos letales en el caso de que haya que reprimir acciones donde se agrega a esa fuerza. Pero está ocurriendo. Consecuentemente, si uno empieza a juntar todos estos elementos, se va a dar cuenta que esa nación aymara se desarrolla en el sur de Perú, todo Bolivia, norte de Chile y norte de la Argentina. ¿Qué es lo que hay ahí? Litio, 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 litio. Pero también hay alianzas entre estos grupos y estructuras del crimen organizado, que es un tema que después habrá que desarrollarlo en otra exposición. Lo mismo nos está pasando en el sur, otra de las amenazas. En el sur, con el tema de los pueblos originarios, los mapuches, pseudo mapuches. Facundo Jones Guala, hoy la discusión con la extradición a Chile, no era simplemente un chico idealista. Primero que no se sabe muy bien si era mapuche, porque es John Wallace. Lo de Wallace fue una deformación. Era Jones Wallace, Wallace. ¿Saben quién era el principal interlocutor de Raúl Reyes? Raúl Reyes es el número 2 de la FARC, ¿no? El número 1 tiro fijo Marulanda. Número 2, Raúl Reyes. Muerto en Ecuador. Era muerto en Ecuador, generó un conflicto, después, bueno. El principal interlocutor en Argentina de Raúl Reyes era Facundo Jones Guala. Cuando lo matan a Raúl Reyes, el ejército colombiano ingresa a Ecuador, lo mata, bueno, recupera la computadora, la desencripta, y era su principal interlocutor. Las narcoguerrillas latinoamericanas en contacto con los pseudo mapuches, a mí me llama la atención. Cuando veo que en el norte argentino, el principal productor de cocaína, Bolivia, tiene un acuerdo militar con Irán y Evo Morales me plantea la reconstrucción de la nación aymara, yo digo, vamos a tener que dar respuesta a este tipo de amenazas, ¿no? Cuando en el sur yo encuentro este tipo de vinculación, donde además desde la Argentina se tiene una actitud del gobierno argentino, me refiero, del kirchnerismo, concretamente, para poner nombre y apellido. Hay complicidad, cuando no directamente apoyo a las acciones de estos grupos. Yo digo, acá está pasando algo, acá hay una amenaza concreta. La nación mapuche en el fondo es nada más ni nada menos que la ocupación del espacio donde ella está. La principal fuente de energía, Vaca Muerta. La principal fuente de agua de América Latina. El agua es un elemento sustancial, pensando en los desafíos al control en el siglo XXI. Se desprendió un pedazo de hielo de la Antártida, equivalente al territorio de la Argentina, lo escuchaba el otro día por televisión.
Están también ahí las grandes reservas minerales y de cobre, plata, oro, etc. Además, dicho esto, para marcar algunas de las amenazas a nuestra soberanía nacional y dar una explicación de cómo esto está vinculado a un desarrollo ideológico y a una acción política concreta en términos de realineamiento geopolítico, también quiero decir que en esta militarización y la presencia de Irán en Bolivia nos coloca a nosotros en el medio del terrorismo o de los riesgos de un recrudecimiento del terrorismo. Y te voy a terminar diciendo, y espero no haber sido confuso en la explicación y en el ensamble de todos estos elementos, lo que está pasando también en la frontera norte, en noreste, en lo que es la triple frontera. En la triple frontera hoy tenemos todo. Todas estas amenazas que yo traté de explicar muy rápidamente y de darle eso que los conecta de naturaleza ideológica y política. La triple frontera es perfecto como, y termino con esto, como radiografía. Ahí tenemos todo. Tenemos a Irán operando detrás de Hamas y de Hezbollah. Tenemos a las FARC, a las ex-FARC, operando como narcoguerrillas. Después voy a poner el ejemplo donde esto se concreta. Tenemos a los restos de Sendero Luminoso, otra estructura narcoguerrillera. La FARC, acabo de contarlo de John Iguana, no es casual. Tenemos operando a la inteligencia cubana, por supuesto, a la inteligencia iraní. El avión venezolano iraní que llegó a Ezeiza y donde nadie sabía del gobierno qué estaba haciendo ni que había entrado, nos enteramos porque los uruguayos le impidieron su ingreso, venía tripulado por un miembro de la fuerza Al-Quds. ¿Dónde había hecho escala ese avión? En la triple frontera previamente. Era el que llevaba los misiles para abastecer a Siria de parte de Irán, pero bueno, es otra historia. Fuerza Al-Quds, ¿saben lo que era la fuerza Al-Quds? Las operaciones especiales de inteligencia exterior de Irán. Elemento sustancial que lo pusimos en el informe AMIA, en la determinación de la voladura de la AMIA concretamente. Es decir, cuando yo empiezo a ver todos estos elementos, que hay además un acuerdo militar en Bolivia, esto no se empieza a militarizar, tengo la base china en el sur, tengo a Aymara operando, tengo al narcotráfico aliado con Irán, Cuba, Venezuela es un narcoestado, está infiltrando a América Latina y no es una visión conspirativa lo que estoy planteando, son amenazas concretas. Cuando veo que el gobierno argentino es cómplice de los mapuches, o Alberto Fernández dice mi hermano Evo Morales, es como para preocuparse. Termino con esto para mostrar cómo hay todo un ensamble, merecería mucho más análisis, pero me llamo excediendo el tiempo. ¿Qué pasó con el fiscal Pechi en Uruguay? ¿Se acuerdan? En Paraguay. El fiscal Pechi, y esto va porque el ejemplo lo explica, investigaba por igual en la triple frontera a Hamas y Hezbollah en su accionar de recaudación de fondos para sostener las estructuras de ambas organizaciones terroristas. Investigaba el narcotráfico, investigaba a miembros de las ex-FARC y de Sendero que, derrotados militarmente en Perú y en Colombia, empezaban a hacer mano de obra del narcotráfico, apostando o apoyando o dando el soporte de su experiencia de naturaleza militar. Pechi investigaba a todos ellos. Lo matan en donde, en Colombia, eligió malo de Luna de Miel. Y está probado en la investigación que fue a partir de un acuerdo entre las estructuras terroristas y las estructuras del narcotráfico, que tienen intereses circunstanciales comunes, aunque proyectos y objetivos distintos, se pusieron de acuerdo y lo mataron al fiscal Pechi. Esto indica claramente que la naturaleza de las amenazas que tenemos no son solo de tipo estatal o de otras naciones, son mucho más amplias,
Hay todo un complejo ideológico que lo justifica, y hay naciones hoy en América Latina que están involucradas en este realineamiento y que implican este tipo de amenazas. Yo quiero terminar acá, espero no haber sido demasiado en honor al tiempo, poco coherente, pero me parece que es importante señalar esto porque Benito, sin duda, frente a la definición de las amenazas, nos empezará a dar algunas respuestas de qué es lo que debiéramos hacer para neutralizarla. Muchísimas gracias. Excelentes exposiciones, Miguel Ángel. La verdad que, y es todo verdad, porque es esto lo que está ocurriendo. No es mi área, yo lo había escuchado otras veces recientemente, y la verdad que tampoco nos juntamos para esta charla, nos juntaron casualmente, y es cierto, hay que expresarle a la ciudadanía, al país, más allá de las buenas intenciones de todos los que han pasado, lo han dirigido, los gobiernos, que nosotros estamos en este momento, en la forma que se perfiló el mundo, sometidos a algunas amenazas que las tenemos que prever desde ahora. Yo quiero hacer un breve repaso de dónde están nuestras vulnerabilidades, ¿no? Estamos hablando de amenazas que son externas. Bueno, acá hay tres instrumentos que manejan la defensa nacional y que no han sido tenidos en cuenta en su verdadero espíritu. Uno es la Ley de Defensa Nacional, otra es la Ley de Seguridad Interior y otra es la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas. Desde que volvió la democracia ha habido grandes debates con diferentes grupos políticos de diferente posición ideológica también, sobre qué hacer con las Fuerzas Armadas. Un debate que por suerte no duró mucho. Después, cómo las rearmamos, cómo las reestructuramos. Bueno, ya que están un tanto caídas en cuanto a reequipamiento, las reequipamos para la guerra, la ciberguerra. Y entonces, finalmente, la necesidad y lamentablemente la dificultad económica que ha tenido este país en los últimos años, en las últimas décadas, ha hecho que de alguna manera el presupuesto ha ido cada vez más chico, más chico, más chico, y a pesar de que lo hemos advertido en su momento, no dejar caer parejo el material que da las capacidades militares, que es el armamento, porque después reponerlo, eso es un cuarto o un medio PBI todo junto. Después vinieron otras necesidades y la defensa siguió en esa prioridad, esa baja prioridad, y está con serios problemas para cumplir con su rol. Pero ahora, yo creo que hay un repunte, hay una conciencia, lo veo en las noticias, lo veo incluso en el propio gobierno, de volver a reconsiderar esto del reequipamiento. Y acá es donde yo quiero hablar, porque en realidad tenemos que prepararnos para estas amenazas que dice Miguel Ángel y otras, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y yo les digo que, yendo a estas tres leyes, que tanto fueron dejadas de lado para discutir otras cosas, está perfectamente lo que hay que hacer. Yo les quiero decir que, por ejemplo, voy a leerlo para que lo tengan muy claro, después lo voy a hacer más breve todo, pero fíjense que en la Ley de Defensa Nacional, primero el para qué se resuelve prácticamente con la Constitución Nacional, que gracias a Dios está vigente. En el preámbulo dice para qué tenemos que tener las Fuerzas Armadas. Pero en la Ley de Defensa dice que el artículo 2, la defensa nacional es la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la nación para la solución de aquellos conflictos que requieren el empleo de las Fuerzas Armadas en forma disuasiva o efectiva para enfrentar las agresiones de origen externo. Bueno, ahí está todo, pero claro, hay que entender, porque este es un lenguaje un poco estratégico. ¿Qué es la disuasión? ¿Cómo lograr la disuasión? Y yo le diría simplemente que si yo organizo la defensa de un país e invierto
o gasto, como quieran llamarlo, pero en realidad desde hace 40 años el dinero que se pone en defensa en los países normales, democráticos, es inversión más que gasto, y yo no logro ese objetivo de la disuasión, estoy tirando dinero al río. La disuasión tiene que existir. El país la tuvo, evitó 2 guerras en 2 momentos históricos, y eso se conoce. Es decir, no se pretenden fuerzas armadas desarrolladas por encima de lo que da el marco regional, pero sí dentro de ese esquema se puede mantener fuerzas armadas preparadas para la guerra, incluso con material de segunda línea mezclado con algo de primera línea, pero eso es lo que nos pasó en Malvinas. Nadie quería la guerra y nadie quería menos combatir con un país como Gran Bretaña, miembro de la OTAN, y con una modernidad en su sistema que era superior a la nuestra. Pero llegado el momento que tuvimos que hacerlo, ese material de guerra de segunda línea estábamos preparados para hacerlo, para lo cual después incorporar algo nuevo, que de hecho teníamos cosas nuevas y viejas, es mucho más simple. Lo mismo le pasó a la Fuerza Aérea, lo mismo le pasó al Ejército. Pero la disuasión tiene que lograrse. La disuasión es un mensaje estratégico que da un país hacia los demás. Ocurre en el medio, en el 2006, que hay un decreto que trata de reglamentar esta ley de defensa, que tiene cierta ambigüedad, y quisieron sacarle cierta ambigüedad, que para mí era justamente lo que no había que hacer, porque la ambigüedad es un perfecto mensaje estratégico. Yo no le tengo que decir al otro lo perfecto que voy a limitar mis fuerzas armadas para que, bueno, de última no las utilice. Bueno, ese decreto le dio más énfasis a lo que la Ley de Seguridad Interior dice, que las fuerzas armadas se tienen que preparar para repeler una invasión externa de otro Estado, y solamente otro Estado. Y no acepta el tema de las nuevas amenazas, y también pone un poco en descalificación la teoría de las hipótesis de conflicto porque son obsoletas, y de hecho se hace una prueba, se hace una planificación que resultó muy buena, de 4 años, esto fue entre el 2006 y el 2010, donde se hizo por capacidades, que es una planificación que la hacen las potencias, porque es decir, bueno, ¿qué tengo que tener yo? Bueno, como mi amenaza es todo el espectro de naciones que me rodea, voy a tratar de tener una fuerza equivalente como para que si alguna de ellas se entromete en alguno de mis intereses, yo pueda actuar. Bueno, llegamos a un resultado, pero fue muy oneroso y por supuesto no hubo presupuesto para ejecutar el reequipamiento. Pero yo digo, eso, me alegro que se haya dado ese debate, ya está, ya se dio. Ahora estamos en otro momento, en el momento que dice Miguel Ángel. La globalización, la fiesta de la globalización está pasando, está en franco retroceso, donde las soberanías un poco se mezclaban, las fronteras se abrían, todo eso para traer un mundo más igualitario, con un concepto de más seguridad internacional, un poco volviendo a la idea de Manuel Kant, ¿no?, de la paz perpetua. Bueno, se habló mucho todo eso en los 90, pero la naturaleza del hombre volvió al conflicto. Como una frase conocida que hay de Einstein, que un día le dice a Freud: decime, ¿por qué la guerra? Y porque el hombre es lo que es. La naturaleza del conflicto no ha pasado. ¿Y por qué lo planteo esto? Porque el esquema de las naciones es un esquema de poder. Está adornado, manejado por las relaciones internacionales, por la diplomacia, pero es un cruel esquema de poder. Las naciones sobreviven. Entonces, ¿qué sucede allí? Y bueno, cuando una nación tiene objetivos vitales, como lo dice la Constitución nuestra, que para eso está la Fuerza Armada, y además tiene objetivos o intereses que pueden ser económicos, ni bien aparezca otro actor, que puede ser cooperativo o competitivo, pero ya la presencia de otro actor nos establece un escenario estratégico. No hay otra forma de verlo. ¿Y cómo hace una nación para, digamos, representar poder, para que pueda sentarse en mesas de negociaciones, para que sea
realmente llamado, porque a veces esos intereses son los de uno o los de mi territorio, y que hay otro que tiene interés en estar, como nos pasa con este territorio marítimo, que es otro foco de las amenazas que después voy a resumir brevemente, ¿no? Bueno, el esquema básico de un Estado lo forma la política, la economía y la fuerza. Esto visto desde la estrategia. Después se desmenuzan otras cosas, pero es muy simple de entender. Si yo tengo un Estado que tiene una política fuerte, porque es alternativa, porque tienen política de Estado que independientemente de quien suba se mantiene, y tengo una economía que funciona, porque tienen recursos, porque comercian con el mundo y tienen ahorros, y tengo una fuerza que representa la disuasión para cualquiera que quiera atentar esos intereses de ese Estado, bueno, yo tengo un Estado fuerte, que es lo ideal. A veces todos los Estados tienen vaivenes, por ahí la política no está funcionando como no le funciona a España hoy. Por citar un ejemplo, supongo que será circunstancial, nosotros tenemos lo nuestro, divisiones que vienen desde la época casi de la independencia, pero siguen, pero tenemos también una economía muy frágil, y por otro lado tenemos la defensa de un Estado muy frágil. Entonces, no somos un Estado que representa poder para sentarse. Y lo último que le falta a este esquema son las alianzas. Las alianzas son bien elegidas y con conveniencia para la población propia y el progreso y el desarrollo del propio país. Las alianzas son las que terminan de dar el poder total de una nación. Entonces, nosotros tenemos que rever todos esos aspectos, porque hemos estado un poco dando vueltas con las alianzas, con la economía, con la política y con la defensa también. Es decir, no quiero ir para atrás, pero yo miro ya en un año electoral, porque soy un ciudadano común y veo los debates en los ámbitos políticos, y quiero decir esto: no hace falta hacer ningún análisis de cambio de estas leyes para levantar la defensa nacional. Está perfecto. La ley de defensa, por último, si las fuerzas de seguridad son sobrepasadas respecto a problemas internos, tiene la alternativa de usarlas. Por lo pronto hay que equipar y preparar las fuerzas de seguridad de una manera muy especial por estas amenazas que decía Miguel Ángel. Porque las guerras ocurren, hay una guerra entre Rusia y Ucrania, realmente novedosa que dos países estén en guerra, Estado contra Estado. Pero estas amenazas que vienen desde la época que empezó la globalización, a veces son tan destructivas cuando se meten dentro del territorio, como si a uno le tiraran una bomba nuclear. Está el caso de las Torres Gemelas, está el caso de cómo actúa el narcotráfico, cómo actúa el narcoterrorismo, cómo actúa, digamos, el crimen organizado, y pueden destruir un país. Por lo tanto, no hay que pensar, no hay que discutir ahora si ahí tienen que estar las Fuerzas Armadas. Por supuesto que no, por ahora, en el caso argentino. Pero está la última razón para usarlo. Lo prevé la Ley de Seguridad Interior. ¿Y por qué digo esto? Porque si iniciamos un nuevo gobierno, iniciamos los debates sobre estas leyes, vamos a seguir perdiendo el tiempo. Y no vamos a ir al grano de lo que necesitamos. Y que necesitamos una fórmula muy simple. Pasar nuestro presupuesto del PBI de lo que está oscilando entre el 0,8, 0,7 y a veces cuando llega a fin de año el 0,4 al 1,5 o un poco más, o al 1,5 usando las leyes como el FONDEF, como la ley de reestructuración, para poder adquirir material y reequipar las Fuerzas Armadas. Y por último quiero decir esto también, que está en el debate diario. El reequiparse militarmente, la Argentina tiene una experiencia muy buena en ese aspecto, y que comprar material de guerra de segunda mano y utilizar los talleres que tenemos. En la Marina tenemos los arsenales en Puerto Belgrano, los diques, la Fuerza Aérea tiene los talleres, lo ha hecho con la línea de A4 cuando compró más de 74, también con los Bloster Meteor. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros con ese material? Preparábamos nuestra propia gente, íbamos a la empresa privada y hacíamos los repuestos más importantes. Y tuvimos esa autonomía en Malvinas. No la tuvimos con los sistemas nuevos.
pero comprar sistemas de armas nuevos enlatados de países que aún no tenemos una confianza suficiente, y puede ser que el día que lo necesitemos no funcione. Por eso, a mí que me tocó, al señor Schiaffino y otros veteranos que veo acá, operar con material de guerra de segunda línea, también se puede ser disuasivo, y además tuvimos el dominio de poder mantenerlo. Estamos hablando de conflictos que pueden durar lo que duró Malvinas, 2 meses. Nuestros países o cualquiera de la región no está preparado para una guerra de más de un año. Es más, no es deseable. Y además, la Argentina en eso es claro. Tenemos un premio Nobel en ese aspecto. Pero la Argentina ama la paz, pero no es pacifista. No tiene que decir que es pacifista. Yo no tengo que mandar mensajes de hacer lo que quiera que yo no voy a reaccionar. Eso es un poco tonto. Porque el mensaje estratégico existe. Y el mensaje estratégico hay que pasarlo con una férrea decisión política sobre los temas estratégicos y una actitud como la que pudimos mostrar después de Malvinas, cuando nosotros hacíamos ejercicios combinados con otras marinas, con otras fuerzas aéreas, con otras fuerzas armadas, donde nos sacaban el sombrero, porque veníamos de una guerra con una experiencia profesional muy grande, y eso era disuasivo. También en las fuerzas de paz se destacaron, nos hemos cansado de recibir por línea de los embajadores y de la Cancillería felicitaciones por el comportamiento de nuestras tropas en fuerzas de paz. Bueno, todo eso todavía queda algo de memoria, pero está un poco caído. Yo sé que hace unos años esto se está tratando de recuperar y quiero pensar en positivo, pero debemos decirlo, y hago este resumen para decir que una de las amenazas que tenemos hoy en el sistema de defensa es nuestra propia vulnerabilidad. Tenemos que aceptarlo. Me duele decirlo y no quiero hacer cargos a nadie. Es algo que nos ha pasado a todos. Yo lo que quiero invitar es que los debates en 30 años sobre cómo debían ser las Fuerzas Armadas o cómo debíamos equipar, ya están. Abarcaron todas las ideologías. Volvamos a la fuente. Estas 3 leyes sirven para enfrentar lo que hoy dijo Miguel Ángel, porque pueden marcar la urgencia en un nuevo gobierno, y ya en este se está trabajando para empezar a recuperar la defensa para que cumpla con ese requisito de la disuasión, que tiene que ser creíble y tiene que ser, por sobre todo, mostrar su capacidad, ser creíble y poder proyectar la fuerza. Es decir, tiene que tener la capacidad, la disuasión tiene que tener la capacidad de hacer daño. No hay otro lenguaje cuando sobre uno abusan sobre sus propios intereses. Pero ahora voy a ocupar 5 minutos más, si me disculpan. Donde también, así, aprovecho que el norte fue cubierto. Sepan que todo esto es mucho más extenso, ¿no? Estamos tratando de hacer una síntesis para ir un poco al sur y volver a aquello de las hipótesis de conflicto. La verdad que el lenguaje estratégico no está... Es decir, todos los países tienen un equipo de defensa. Nosotros también tenemos solo uno, y es apartidario. Es decir, si acá hay que formar un buen equipo de defensa, hay que invitarlos a todos, no hay tantos. Y la Argentina tenía un lenguaje sobre el problema militar. Ese lenguaje no está bueno hoy. Ese lenguaje es necesario. Una de las cosas que más trata de pulir la estrategia es el lenguaje, porque si no, no puede mandar el mensaje y no cumple su cometido. Entonces, la hipótesis de conflicto no surge del ámbito militar. Hipótesis de conflicto lo tiene el poder político. Cuando dice yo voy a explotar una región en la Patagonia, y viene otro actor que dice yo también no quiero eso, lo deseo, mire, yo le pago tanto, quiero entrar. Empieza con la actitud de querer disputar ese interés. Entonces el poder político ahí tiene una hipótesis de conflicto, es un problema absolutamente político, como la guerra. Es la continuación de la política por otros medios, como lo dijo Clausewitz. Son verdades que ya no se puede volver atrás, porque las está probando el mundo hoy. Lo que pasa es que esa hipótesis baja al ámbito militar y dice, bueno, si mi país va a tener ese problema, oriento
la preparación militar para ese rumbo. Pero si no queremos llamar la hipótesis de conflicto, no lo llamemos, pero existen. Y acá no tenemos una hipótesis de conflicto, tenemos un conflicto. Entonces, ¿cómo es eso? Pasamos de no tener hipótesis de conflicto a tener un conflicto. ¿Por qué tenemos un conflicto? Pues una disputa es lo que viene más puro de la Constitución. Tenemos una disputa territorial. Está disputándose nuestra soberanía. Pero estoy usando este ejemplo, que ya sabemos lo que pasa acá, la gran mayoría, para purificar el lenguaje y no insistir más en el tipo de fuerzas armadas que tenemos que tener. Tenemos que tener fuerzas armadas que sirvan para la guerra. Y las otras misiones son absolutamente subsidiarias, y quien puede lo más puede lo menos. No es al revés. No tengo que preparar fuerzas armadas para las fuerzas de paz, ni para los operativos combinados, y todo. Una vez que yo tengo esa capacidad, puedo hacer todo lo otro, incluso asistir a mi propio país o a otros en tiempos de calamidades, que gracias a Dios nuestro querido territorio no las tiene, son muy pocas. Entonces, y el otro tema que yo quiero también plantear, como decía Miguel Ángel, le debemos a nuestros próceres un montón de contradicciones, pero han armado un país que es el 8º territorio del planeta, que hoy se está perfilando en los vectores por donde va la estrategia y la necesidad del mundo: la alimentación, la energía, los minerales, digamos, estratégicos, como puede ser el litio, para la tecnología de punta, y nada menos que el ámbito marítimo. Porque ¿qué pasa con los mares? ¿Quién va a estar en los mares? ¿Cómo era el problema marítimo antes? Pero voy a describir un poquito este problema. Gran Bretaña hoy tiene las Islas Malvinas y todo el arco de islas, del cual dice: listo, esto ya es mío, esto es territorio británico, y le da una proyección hacia la Antártida. Por eso es muy difícil que se mueva de ahí. Por acá yo tendría que prolongarme 5 minutos si ustedes tienen paciencia. ¿Puede ser? ¿Por qué Gran Bretaña invade Malvinas en 1833? Cuando que en 1825, habiendo logrado ya lo que ellos querían, que las colonias se independizaran de España para poder comercializar, y teníamos un tratado de entendimiento comercial en 1825, invaden las Malvinas. Porque para ellos, una vez sucedido Trafalgar y con el dominio de los mares, volvían a su esquema imperial de comercializar con todo el mundo, y no querían tener ninguna vía marítima comprometida. Pero además porque les servía mucho más para la colonización de Australia, tenían un punto de apoyo importante. Entonces, como la Argentina estaba todavía en esa época, estábamos en el medio de la guerra interna, en los años de anarquía, como se llamaba, ellos invaden y nosotros nos vamos y empezamos los reclamos. Pero, como dije antes, a pesar de nuestras divisiones, consolidamos un país y consolidamos una república. Y no se ganó esta república caminando, se ganó con guerras que son hoy ejemplos, ¿no? Como San Martín, Belgrano, nuestros próceres. Entonces, este país es muy importante para el mundo hoy. Y lo bueno sería que este país se ponga fuerte para poder negociar con las necesidades del mundo. Y no que nos arrebaten, porque estar en situaciones de extrema debilidad, entremos a regalar las cosas que son estratégicas, porque no las podemos hacer valer por nuestro medio. Cuidado con esto, porque esto es mucho más importante que la alianza regional, porque es acá donde está lo que se codicia. Y este es el último caladero del mundo, que la Argentina está haciendo ingentes esfuerzos por mantenerlo en estado regenerativo, porque si se arrasa con todo, como hacen las flotas pesqueras, se puede eliminar como otros caladeros donde ya no hay más fauna. La fauna marítima hay que explotarla y dejar que se conserve. Bueno, todo esto estamos en un conflicto, porque no podemos ponernos de acuerdo con Gran Bretaña, porque, como yo decía recién, si los llamamos para negociar, se sientan mañana, pero no quieren hablar del problema de la soberanía. Cualquier cosa menos eso.
Entonces uno puede decir, bueno, hagamos todo lo que se puede, si que uno quiere pensar adelante. Lo que pasa es que en cada acto que hagamos con ellos, le estamos reconociendo la soberanía. Entonces, estamos muy estancados y acá necesitamos innovación, creatividad, ingenio para resolver este problema. Para eso está la estrategia, los fines y los medios. Los dos tenemos los mismos fines, pero los medios son muy diferentes. Ellos tienen mucho más medios que nosotros. Por lo tanto, la negociación puede fracasar. Entonces, nosotros tenemos que recuperar ese rol de un Estado fuerte, de un Estado predecible, de un Estado bien alineado, no importa lo que sea, pero que sea consolidado para poder sentarse en una mesa de negociaciones y discutir toda la problemática del Atlántico Sur y este capítulo abierto que es la Antártida. Sepamos que los países reclamantes de todo lo que firman el Tratado Antártico, que curiosamente son Argentina, Gran Bretaña, Chile, Nueva Zelanda y Australia. Esos son de todos los países del Tratado Antártico, estos son los reclamantes. Y además tenemos la superposición del sector que nosotros reclamamos con Chile y Gran Bretaña. Entonces, esto es una fuente de conflicto, no es una hipótesis de conflicto. Entonces, ¿qué tenemos que tener nosotros ahí? Y tenemos que tener una fuerza militar, la Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea, tienen que estar ahí, tienen que hacer presencia. En el caso de la Armada, yo desarrollé una pequeña tesis hace un tiempo, y estaba en el Congreso en el año 2000, que, digamos, que la llamé la dimensión marítima. Porque, ¿qué ocurre? Hasta al siglo XX, ahora se me entendió un poco porque está el tema de Ucrania y Rusia, pero todos los problemas y los conflictos se dirimían en tierra. Todos los conflictos, hasta que más o menos las naciones quedaron absolutamente conformadas. Y el mar, si bien el mar se trasladaba la guerra en el mar solo había una disputa de líneas de comunicaciones, de tránsito y demás, pero si había una batalla naval era no para dominar el mar o tener un dominio transitorio, pero sino para dirimir el conflicto que estaba en tierra. Pero con el advenimiento de las necesidades de este mundo, hoy hay flotas que permanecen en el mar. Nosotros necesitamos una flota que pueda permanecer en el mar. No alcanza con patrullar. Patrullar, pasó el buque, entró la otra flota pesquera, pesca, porque la fauna se mueve, no está en la milla 2200 o 201, ¿no? Se va el buque que patrulla o el avión, entra y arrasa. Entonces hace falta permanecer, hace falta estar. Y bueno, esto da para largo, pero les cuento una anécdota. En el año 77, yo estaba joven piloto, embarcado en portaaviones, salimos con la flota de mar a hacer una ejercitación, salíamos 20 días, 6-7 veces al año. De nuevo, material de guerra de segunda mano, pero bueno. Y curiosamente un avión explorador trae una novedad de que había una flota de barcos muy grande, al sur de Mar del Plata. Nosotros estábamos yendo hacia el sur, casi a 80 millas de la costa. Bueno, se mandó a investigar, y se investigó en una flota de estas pesqueras soviéticas, integrada por buques polares, pero era una pared. Despegamos de inmediato nosotros también, hicimos vuelo rasante, y realmente era una pared de buques. Era una cosa abusiva total. Pero en el año 77 no estaba la Convención del Mar aprobado, que se aprobó en el año 1982, en octubre del 82, donde establecía el mar territorial, la zona contigua, las 200 millas, la zona exclusiva, económica, etcétera, etcétera. No estaba eso. ¿Y qué era? La ley del más fuerte. Entonces se intimó a los buques que se retiren, no se retiraron, se destacaron 3 destructores y los cañonearon. Un buque casi se hunde, hubo muchos heridos, los trajimos al portaaviones, los operamos en la sala de operación del portaaviones, y la flota esta se retiró y no vino nunca más. No, porque en esa época estábamos en la doctrina de Mahan, es decir, yo como la costa no la puedo alambrar, ¿qué hago con este mar que tengo adelante? Bueno, él decía, primero, que más o menos Storni dijo lo mismo acá, y trató de inculcarle, cuando vio todo lo que teníamos en el sur, y este litoral, y este mar,
inculcar a la dirigencia, más que nada, Storni le habló a la dirigencia, no a la sociedad, es decir, bueno, primero hay que desarrollar todo esto económicamente, porque ahí hay una gran economía, hay que poner gente, hay que poner población, que vivan de eso, se puede vivir del mar. Y segundo, hay que tener una fuerza naval que tenga proyección, que tenga profundidad, para que el que se le acerque no llegue. Bueno, no es que estas teorías se están volviendo, es que nunca se fueron, nunca se fueron. Hoy en el mar argentino hay entre 4.000 y 6.000 o 8.000 almas viviendo. ¿En dónde? En los buques pesqueros, en las plataformas de exploración. Claro, Gran Bretaña, con su, con su característica, digamos, de estar en el comercio, de vivir de eso, de sacar un PBI grande, está afortunadamente en esas islas, está en un portaaviones. Domina todo eso y no tenemos comunicación. Hay que hacer algo con esto, pero mientras tanto tenemos no una hipótesis de conflicto, tenemos un conflicto. Y tenemos otros actores que se han interesado y no estamos interactuando correctamente. El principal actor que se metió en el Atlántico Sur es Brasil, y bienvenido sea, porque tiene que ser nuestro socio. Hemos trabajado muy bien con Brasil en los años 90, le hemos transferido toda la experiencia de portaaviones para hacer operativos combinados conjuntos. Pero Brasil sigue trabajando en eso. Nosotros, de vuelta, para estar hay que tener los medios. Y de esto se habla mucho en los últimos años, yo estoy feliz de eso. Pero tenemos que concretar, dada la circunstancia del país, hay que tener paciencia también, ¿no? Porque sabemos la situación económica, pero tenemos que concretar que esta zona marítima sea realmente, no es un término correcto en la diplomacia, en las relaciones internacionales, pero hay que ocupar el mar que nos corresponde. Tenemos que estar ahí de forma presente, no hay otra alternativa. Entonces, yo quiero repasar esto de las amenazas. Que nosotros tenemos, uno de los problemas que tenemos con las amenazas son nuestras propias vulnerabilidades. Esto tenemos que corregirlo. Y esta es una amenaza absolutamente visible, física, palpable y que la sufrimos día a día. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Ahora sí lo que vamos a proceder es con las preguntas. Lo que les vamos a pedir es que sean cortas las preguntas, que no se extiendan demasiado para poder tener una buena cantidad de preguntas hacia los expositores. ¿Sí? La pregunta mía, más que nada, principal, es, hablando de las amenazas, RUNASUR, ¿es una amenaza? No. Todo lo que sea que facilite una alianza regional, porque tenemos que aceptar que no estamos muy unidos en la región. El Mercosur no está funcionando bien, el UNASUR es una buena idea, pero todo eso es bienvenido. Lo que ocurre es que tampoco tiene que haber tantas, tiene que haber una y que sea fuerte. Por ejemplo, en Europa la OTAN. La OTAN es una organización militar fuertísima, sin embargo cada país mantiene sus fuerzas armadas. Nadie resigna el control de su propio destino. Y acá lo mismo, pero acá nos falta una organización más fuerte, porque para que la organización camine tiene que ser política, económica y si se puede militar. Y eso sí asegura una región de buena relación y de paz. Esto es mi opinión. Sí, buenas noches. Al caballero Tomás, miembro de una Argentina que era tolerante hace unas décadas. Todos estos grupos ecologistas, todos los grupos protectores de las mal llamadas pueblos originarios, tienen casi todos bases en Reino Unido. Eso le garantiza al Reino Unido que si un territorio mañana es saltado por un pueblo originario, ese pueblo no va a entrar en minerales y cuestiones por el estilo. Es un territorio que le queda garantizado al Reino Unido. Porque el Reino Unido
piensa de acá a un siglo, no de acá a mañana. Yo tuve oportunidad de enviar un correo en febrero del 2020, semanas antes de inicio de la peste, al grupo mapuche que tiene base en Bristol, diciendo que me encantaría ir a hablar con ellos. Me respondieron 3 días después que yo salí de Bristol, ¿no? Pero se tiene en cuenta esta importancia de grupos originarios, grupos ecologistas y el Reino Unido. A ver, cuando yo explicaba el asesinato de fiscal Pecci, decía que existían intereses circunstanciales comunes y objetivos de quienes participaron del asesinato distintos. Lo mismo pasa con esto. Lo mismo pasa con esto. Es decir, toda la operación de la izquierda, como intenté transmitir, de la nueva izquierda, por el San Pablo, etc., impulsando, entre otras de las contradicciones secundarias, la de los pueblos originarios, está vinculado a una visión determinada, que es el realineamiento con China, Rusia, Irán, etc. Pero obviamente también esto tiene que ver, y acá opera Gran Bretaña, lo planteó muy bien Benito, con el conflicto que tenemos, no es casual. Si la nación mapuche se expande, corta absolutamente por la mitad al territorio nacional. Lo que tiene que ver con la Antártida no es menor, rompe directamente la proyección. De manera que acá lo que no hay que ser es ingenuo y pensar en términos de que una cosa está circunscripta solamente a esto y otra no. Acá hay circunstancias donde en lo táctico existen intereses concurrentes y en lo estratégico son contradictorios. Y en esto está la inteligencia nuestra, de saber diferenciarlo y operar de la manera conveniente a la resolución de esas amenazas. De manera que lo tenemos claro. Bueno, para ambos panelistas, ¿qué opinan sobre la guerra no visibilizada actual entre Oriente y Occidente, teniendo en cuenta que Rusia participa como parte de Oriente? Y Oriente, ya sabemos todo lo que es, toda la parte musulmana, que incluye temas religiosos, y la parte de Occidente, que es Europa y Estados Unidos, porque ni África ni Sudamérica están comprendidas en Occidente para los grandes intereses mundiales. En este momento hay muchas inocentes migraciones que en realidad son verdaderas invasiones a los países de Europa y en Estados Unidos precisamente. ¿Qué opinan sobre ese tema? A ver, en primer lugar yo quiero definir, y esto es un acto de decisión política, somos Occidente, Argentina es Occidente y tenemos que volver a Occidente. No es menor esta afirmación. ¿Por qué somos Occidente? Mirémonos las caras. Somos lo que somos hijos y nietos de europeos. Sí, pero yo me refiero al territorio, perdón. Somos Occidente en términos culturales y esto nos diferencia de muchos países latinoamericanos. Por lo tanto, independientemente de si nos consideran o no Occidente, somos Occidente. Lamentablemente, Argentina siempre estuvo vinculada y siendo parte de Occidente. Yo quiero recordar que en la década del 90 no necesitábamos visa para ir a Estados Unidos. Esto no es un dato menor. Ahora bien, progresivamente este fenómeno que yo intenté señalar ha calado profundamente en la América Latina y en Argentina. El kirchnerismo como tal fue dando pasos muy de alejamiento con Occidente y el realineamiento
de naturaleza geopolítica con lo que he señalado. Las invasiones a las que hace referencia también se están dando en América Latina. Puse el caso de Chile y los venezolanos que ingresan por la frontera norte, pero cuidado, la Argentina ha tenido una invasión en términos de los hermanos latinoamericanos, esa abstracción que ha utilizado sistemáticamente el kirchnerismo. Y en realidad no ha existido una coherencia y una reciprocidad. La Argentina, aún con los problemas que tenemos, tiene salud pública, tiene educación pública. Llegan los hermanos latinoamericanos a hacerse atender en nuestros hospitales. Los hermanos latinoamericanos llegan, salen de la pobreza y se instalan en el conurbano bonaerense, y esto ha generado un problema gravísimo en términos hasta políticos. Hoy el conurbano bonaerense es un hervidero de narcotráfico, más allá de Rosario. Bueno, todo esto tiene que ver con esta idea romántica que no es tal. El tema tiene que ver con esta visión del Foro de San Pablo, etc., donde nos deja inerme frente a estas cuestiones. Cuando un argentino, lo vimos hace poco, tuvo un accidente en Bolivia, lo dejaron morir porque no podía pagar y no había apoyo del Estado para retenerlo. Esto no es la verdadera integración continental, ni esto es la reciprocidad de la que tenemos que hablar. No, yo no soy xenófobo, ni quiero serlo, tampoco quiero ser idiota desde el punto de vista político. Entonces yo tengo que plantear la realidad de la situación. ¿Hay reciprocidad o no? Y no solamente en la salud pública o en la educación. Para que un argentino se pueda instalar y obtener la permanencia en Bolivia, tiene que pasar un nivel, pongo Bolivia, podría poner un nivel de requisitos impresionante. Llega un boliviano a la Argentina, no sabemos si es narcotraficante o no, y en el acto le damos el DNI. A ver, no seamos idiotas, no es xenofobia esto, es preservación de intereses estratégicos, y el tema poblacional es fundamental, es fundamental. Entonces, somos Occidente, por más que tenemos que volver a Occidente, y me parece que de esto podemos derivar una serie de elementos que son sustanciales. Y con respecto al UNASUR, a ver, lo planteé perfecto, Benito, a ver, no importa la estructuración, el tema de la orientación que se le da. Este es el problema. Entonces la discusión que tenemos que dar en términos geopolíticos es muy claro. Brasil hoy, cuidado, una cosa era Fernando Enrique Cardoso o Bolsonaro, y otra cosa es Lula. Entonces no nos compremos lo de la hermandad. Tenemos que reformular el Mercosur, pero la discusión es ¿cómo lo reformulamos? ¿Cómo es nuestra relación con un aliado comercial que está en crisis? Y no es un aliado político hoy Brasil, en términos de que Brasil es parte del Foro de San Pablo. Claro, es un aliado de este gobierno, no de los intereses estratégicos de la Argentina. Y esto es lo que hay que tener en claro, la diferencia entre intereses estratégicos. La Argentina hoy tiene destruida la casi totalidad de sus instituciones, vamos a decirlo con la crudeza que esto requiere. Acá se han destruido las instituciones, intencionalmente, porque cuando se destruyen las instituciones es posible cambiar de orientación y de rumbo o coparlas. Entonces, desde la justicia hasta la fuerza de seguridad, la neutralización de las Fuerzas Armadas como una estructura. A ver, no podemos seguir con la rémora del pasado de que en lugar de hacer justicia se haga venganza. Todo el tema de los derechos humanos en Argentina ha sido un instrumento central para la destrucción de la institución militar. Hay que decirlo con todas las palabras. Y hay que plantearlo en estos términos. Hay que revertir la política de derechos humanos y terminar con el negocio de las madres y de las abuelas. Y lo digo por televisión, porque una vez por todas, la política tiene que dejar de ser hipócrita y de decir lo políticamente correcto. Hay que ser duro en estas cosas, porque está en riesgo la vida institucional de la Argentina, y está en riesgo la identidad nacional, está en riesgo los intereses estratégicos. No podemos seguir jodiendo con el tema de China.
Hoy China quiere una base en Ushuaia, un puerto en Ushuaia, ya tiene una base en Neuquén. Es complicado el tema, ya lo expliqué, pero quiere la hidrovía quiere controlar, quiere tener una base en Ushuaia, un puerto. ¿Usted imagina lo que eso significa? ¿Cómo contrarrestamos eso? Lo planteaba Benito. ¿Dónde está la alianza que contrarresta? Quiere el 5G. ¿Saben lo que es el 5G? El control de toda la información. Es impresionante. Entonces, si no entendemos dónde está la naturaleza de las amenazas, y no tenemos fuerzas armadas adecuadas para dar respuesta a la amenaza, no tenemos fuerzas de seguridad adecuadas no tenemos una política exterior congruente que nos realinee con los que van a neutralizar las amenazas, y no tenemos, y ahora voy a entrar en este tema, una inteligencia adecuada. Y rechazamos hace poco un patrullero americano. No solo eso, sino que ahí tenemos un conflicto con un radar británico que no sé bien, pero que habría que ver de qué se trata. Pero digo, la inteligencia. Acá, cuando yo hablo del núcleo de amenazas y de la interacción desde el narcotráfico, el terrorismo, China, Irán, usted dice, este tipo es loco. No, no soy loco. Este tipo de sistemas que amenazan solamente es posible neutralizarlos sobre la base de una inteligencia eficiente, una inteligencia estratégica, una inteligencia que sea capaz de determinar no solo las amenazas, sino cómo operar para neutralizarlas. También la inteligencia fue destruida en la Argentina. Hoy no hay estructura de inteligencia, hoy está destrozada. ¿Ustedes creen que el narcotráfico se discute y se resuelve sobre la base de poner todos los días, o poner un gendarme o un policía en cada esquina? No, son sistemas, son organizaciones de naturaleza transnacional. La amenaza del narcotráfico empieza afuera, sigue adentro y sigue afuera. ¿Cómo se combate eso? ¿Cómo se descubre la trama que existe entre el narcotráfico, las narcoguerrillas y naciones que la promueven, como en el caso de Venezuela, que es un narcoestado, hay que decirlo con todas las palabras? Esto es solo con inteligencia, obviamente, que asiste a la actividad de las Fuerzas Armadas, a la actividad de las Fuerzas de Seguridad, pero tiene que existir. No es ingenuamente pensando que la seguridad se resuelve solo desde el tema policial. Bueno, y como esto, podría decir muchas cosas más, pero no quiero entender. ¿Qué tal? Buenas noches. Justamente porque el marxismo cultural y el Foro de San Pablo manifiestan que cuando no es posible la guerra o el combate de guerrillas, existe una batalla cultural y una narrativa. Y cómo se pelean esos espacios, porque a veces lo damos por sentado, pero estuvimos a una firma de perder el volcán Nanín. El volcán Nanín, sí, que fue casi declarado territorio sagrado mapuche. Claro. Entonces, no solo las instituciones muchas veces, o los grupos transnacionales, a veces también la amenaza de la soberanía está a puertas adentro. Está a puertas adentro, además, porque, a ver, vamos a entendernos. El tema de los mapuches fue la consecuencia, el gobierno no solo estuvo ausente, lo impulsó. A ver, el INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda y Luis Pinquimán, los dos que la dirigían, ponían la camioneta del INAI para hacer el relevo de las ocupaciones en esa zona. Por suerte salió ahora una cautelar sobre el tema de Roca, porque eso es parte del debate y de la discusión cultural. O sea, acá, por eso digo, somos Occidente. Porque todo lo que se plantea desde esos lugares, desde la nación aymara hasta los mapuches, tiene que ver fundamentalmente con el debate respecto de la identidad. Entonces, el debate cultural es central. La izquierda en la Argentina, lo dije claramente, cuando se cae el muro, van por otro debate, por el debate de la inclusión. No es casual, ni está fuera de contexto, es lo mismo. Y los pueblos originarios ni hablar. Entonces hay que dar un debate cultural y hay que ser muy claro y determinante. No podemos tener medias tintas en esto.
Hay que terminar de una vez por todas con la hipocresía y de lo políticamente correcto. Hay que hacer lo necesariamente correcto, que no es lo mismo que lo políticamente correcto. Muchas gracias por esta conferencia, porque nos trae a nuestras inteligencias los debates que hace mucho han estado ausentes. Hay centros de pensamiento, pero parece ser que esos centros de pensamiento, en base a nuestra herencia cultural, no están a disposición, o mejor dicho, quienes conducen la política no los utilizan, usan otro centro de pensamiento. Respecto a la hipótesis de conflicto, Estados Unidos no tiene hipótesis, tiene planes de contingencia 220. Así que por computadora saben, ¿no? En cuanto a la disuasión, en 1917 hubo un canciller argentino que escribió un libro que se llamaba La diplomacia armada. Y es ahí cuando somos creíbles. Si no, estamos diciendo cháchara, como decía el famoso senador. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la conferencia de los dos amigos que están en esta mesa, como que conozco hace mucho tiempo y valoro mucho. Mi pregunta es muy concreta. En la medida en que uno, en un próximo gobierno, quiera consolidar una fuerza militar con la característica de decía Víctor Roto, ¿no? que tenga capacidad disuasiva, que tenga desarrollo territorial, que mande un mensaje estratégico diciendo ojo, no se meta con nosotros. La pregunta que me hago es la siguiente, y tiene que ver con la destrucción cultural, la destrucción institucional que ha habido en la Argentina y la batalla cultural que decía Miguel Ángel. La población argentina joven no ha sido, digamos, desprovista de todo interés que no sea por ahí el económico para ingresar a la Fuerza Armada por un lado. Por otro lado, al anularse el servicio militar en el 94, las reservas de las Fuerzas Armadas fueron decayendo progresivamente y hoy supongo que tenemos una reserva muy escuálida de cuadros y tropas profesionales que puedan ingresar a las Fuerzas Armadas en caso de conflicto, de conflicto o de otro suceso que reclame una cantidad de personal que hoy no tenemos. ¿Cuál sería entonces la solución que ustedes ven, cualquiera de los dos, respecto a la reconstitución de esa reserva que la Fuerza Armada necesita para operar a la altura de las circunstancias en cualquier caso de conflicto con las capacidades de América Latina o de Sudamérica? Gracias por la pregunta. Bueno, hay que reconstruir ese tejido, ¿no? Yo me crié en una zona de Cañuelas, fuera del pueblo, de un campo chico, pero yo me acuerdo de las mañanas de los días feriados, 9 de julio, 25 de mayo, ir cuando recién estaba amaneciendo y esperando la hora del chocolate, pero ahí formábamos con el delantal blanco y venían todas las ceremonias y todos los discursos. Hay una maestra que daba unos discursos tremendos, pero ¿qué vamos a decir de esta juventud si ya no se celebran los días patrios? Es decir, una sociedad muere cuando pierde sus valores. ¿Y por qué los perdimos? Bueno, no es porque los dejamos caer, los perdimos porque dejaron de estar en la escuela primero, dejaron de estar en la sociedad, dejaron de estar en la referencia. Y cuidado con esto, yo he viajado mucho, he tenido muchas vivencias en otros países, en otras marinas, y hay pueblos que mantienen esto muy alto. No sé por qué nosotros eso se nos ha caído. Por otro lado, un joven que quiera mirar la profesión militar y tiene que ver la profesión. Si yo quiero ser piloto de la Fuerza Aérea, quiero ver los aviones que voy a volar. Tengo que tener profesión. Por eso yo apunto a no soñar con unas Fuerzas Armadas galácticas. Por favor, tengamos aviones, tengamos barcos que sirvan para la guerra, no barcos
pelados ni aviones, sí, pero que hagan profesión, el que tiene que volar que vuele, el que tiene que navegar que navegue, y después veremos si le podemos ir incorporando con esto que bien dijo Miguel Ángel, que ya todo dinero que pone un Estado en la defensa es inversión, porque es tecnología y derrama a la empresa privada. ¿Qué nos pasó a nosotros? Nosotros cuando nos empezamos a caer por presupuesto, la cantidad de expertos que teníamos en nuestros talleres, en los astilleros, y bueno, se lo llevó Techín, se lo llevaron otras empresas, algunos se fueron del país. Pero eso es una fuente, entonces por eso no es un gasto, es una inversión. Además la Argentina está en condiciones de fabricar cosas, es cuestión de ponerle un presupuesto, ¿no? Pero la respuesta clave para mí es, Gustavo, es que debemos volver a desarrollar en la juventud, sobre todo, el amor a la patria, que de alguna manera lo tienen. Fíjense lo que pasó con el Mundial, fíjense con los chicos que se van, que no dejan de escuchar las radios, no dejan de tomar mate, de pedir yerba, de pedir dulce de leche. Tenemos un país que tiene muchos aglutinantes como sociedad, muchas buenas costumbres, no solo esa frase de que es un país que tenemos buenos amigos y vivimos a los amigos, no, tenemos factores aglutinantes como sociedad. Aún así tenemos una grieta. Bueno, es cuestión que vengan líderes que nos unan, que nos abracen y que abracen al país y que muestren el amor por esta tierra. Es necesario, porque estas amenazas, nos gusten o no nos gusten, están. No es que yo las puedo ignorar. Tengo que decir, o las paro o las sufro, no hay otra. Yo creo que el camino es por ahí, y no es rápido, obviamente. El país debe cumplir un requisito básico, permitir que la población viva en paz y progrese, se desarrolle. Esas tres cosas tienen que existir. Si no, es difícil amar un país donde uno sufre todos los días. Eso es importante resolverlo. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación, Miguel. Bienvenido. Nos encantó, venimos de la provincia de Santa Fe. Creo que más que preguntas traemos información, ¿no? Creo que en este momento seguramente hay un chico que está muriendo. Hay agresiones tremendas. Y estoy hablando principalmente de Rosario. Cuando hablamos de la defensa interior, tiene que ver esto porque los puertos hoy están actuando o son actores principales para que a través de los barcos el tránsito de la droga salga. San Lorenzo, Rosario, Puerto San Martín. Entonces la pregunta mía es, en esta guerra, porque es una guerra también la que se ha desatado en Rosario, donde mueren lamentablemente muchos jóvenes, por la ignorancia, por la miseria, por todas las cosas que nos están ocurriendo. Digo, ¿estamos pensando en una política para todo eso, interiormente? Más allá de que también hay que poner una barrera, como decía Benito, sobre las costas, ¿no? Sobre lo que es el mar. O sea, estamos tan vulnerables de todo que nos trajo hasta aquí con los amigos para escucharlos a ustedes como para llevar también una reflexión. Muchísimas gracias. Obdulio, yo lo que traté de dar es una visión integral de las amenazas que implican una respuesta integral. No podemos caer en la idea falaz de que a este tipo de amenazas se las puede, como dijo Benito, o ignorarlas o tomarlas individualmente. El narcotráfico es un problema penal, entonces pongamos la fuerza de seguridad. El problema migratorio, pongamos esto a la Dirección de Migraciones cuando la frontera es un colador total. Y cuidado, le vamos a dar la hidrovía a China, la ruta de la seda. El principal elemento troncal que unifica de norte a sur a través de lo que es la hidrovía, cuando el resto de las vías navegables son todas de este a oeste, o de oeste a este, perdón. Digo, si no comprendemos la naturaleza integral de la amenaza, no podemos dar una respuesta parcial. Las respuestas parciales no sirven, agravan los problemas. Ante una amenaza que tiene este nivel de imbricación,
hay que dar una respuesta integral. Y desde ese punto de vista, y termino con esto, es necesario que la estructura de las Fuerzas Armadas, la estructura de seguridad, la estructura de inteligencia y todos los elementos del Estado, la educación, como planteaba, todo, absolutamente todo, la salud pública. Escuchen, a la droga no solamente se la combate de la manera que señalé, también hay que bajar la demanda. La demanda hay que bajarla, y esto se hace con planes que se hacen desde el área de salud. Digo, si no solamente operamos sobre la oferta, no, hay que operar sobre la oferta y la demanda. Para la oferta tenemos que darle leña con todo y terminar la joda y meterlo a todo en cana, y a todos los capos de la droga 24 horas encerrados, 1 hora por día salen al patio, no tienen celular, y que sepan que se la van a comer hasta el fin de su día. Que quede claro, esto no es ser... No, claro, venimos con el tema del abolicionismo, el garantismo, Zaffaroni. Bueno, ¿qué quieren? Con eso vamos a terminar, con los tipos que con la excusa, Odulio, la excusa de la pandemia, ¿cuántos miles de delincuentes peligrosos fueron soltados? Esa es la ideología supuestamente progre, garantista y abolicionista. A los problemas, a las amenazas integrales. Es más, hay que devolverlas también una confrontación de naturaleza integral. ¿Y qué digo con esto? En un estado quebrado como es el de la Argentina, no podemos darnos el gusto de tener departamentos o ámbitos estancos. Todos los elementos del Estado tienen que coordinarse y operar racional y coordinadamente para enfrentar en forma integral lo que son amenazas de naturaleza integral. A Pecci no lo mató un sicario que fue el que le disparó desde la moto de arma. Lo mató la sumatoria de los elementos de los que le hicieron inteligencia en Paraguay, porque sabían a dónde se iba y cómo se coordinaron. Y esto era desde el terrorismo hasta la narcoguerrilla y el narcotráfico. En el norte argentino hoy tenemos, en Iguazú ya está el PCC, Primer Comando Capital, y el Comando Vermelho. ¿El tráfico de armas es un problema? No, también es una amenaza. Digo, podemos hablar de esto 1000 veces, pero insisto en el concepto. A la amenaza integral, una respuesta integral de todos los elementos del Estado, no parcial. Agrego 2 cositas que serían para otra charla, yo la iba a mencionar. El tema China, ¿no? El tema de la base integral en Ushuaia es un diseño que hizo la Armada en 1995 y ofreció al gobernador en su momento, le dijo, bueno, ahí cuando hicieron el aeropuerto, la pista es la península, que es tierra fiscal. Dice, bueno, mudamos la base que está metida, porque en la Patagonia alrededor de cada base se armó un pueblo, pero ahora la base naval, por ejemplo, en Ushuaia ocupa tierras valiosísimas y está asfixiada la ciudad. Las necesitan. Bueno, nosotros, si ustedes consiguen un inversor que nos haga la base llave en mano en la península, además en la península hacemos otro muelle, llevamos los tanques de combustibles, hasta había un laboratorio de estos que absorbía todo tipo de producto y lo reconvertía, y después le damos la tierra y con eso prácticamente superaba 3 veces el valor. Pero claro, como era un proyecto, y quizás debo reconocer que la gobernadora Fabiana Ríos, durante mi gestión, era imposible por poder hacerlo. Pero bueno, porque no se puede sacar eso y después hacerlo. Entonces, esa idea es muy buena, porque ahí va a estar la base naval integrada, el polo antártico, y le sacábamos 20 años a Punta Arenas y a Malvinas de crear un polo logístico de proyección hacia la Antártida, para que todos los países que trabajan con la Antártida recalen en Ushuaia. Esto estaba hecho, esto sobra el dinero para hacerlo. Lo que pasa es que el proyecto supera un gobierno de 4 años y vienen los conflictos, y no hubo un banco que lo quisiera hacer. Bueno, cuando aparece esto de que lo harían los chinos, les aseguro por donde quieran que no hace falta dinero de nadie. Dárselo a los chinos es que me está disputando un pedazo de territorio. Es estrategia territorial, es un avance territorial como el que tengo en Malvinas. Discúlpenme, no hay otro lenguaje.
Y después, el otro tema de China es la hidrovía. La hidrovía, lo que hace 20 años era la triple frontera, hoy la gente, los estados que protegen a sus países, como dice Miguel Ángel, están mirando la hidrovía porque es el traslado de todo tipo de mercancía, digamos, no tradicional, a las fuentes que va al mundo, porque realmente hay un movimiento del tráfico marítimo muy grande. Y eso también lo quiere China. Es decir, hay que tener cuidado. Yo digo, se puede juntar en la ley de la gravedad un planeta así chiquito con un sol, se lo va a tragar la gravedad. Es lo que nos pasa con China. Si queremos hacer una alianza con China hay que comercializar, venderle lo que quieran, pero si queremos hacer una alianza estratégica con China, tenemos que ir con un grupo, con la región deberíamos ir, porque solo nos devora. Y es lo que ha hecho en la ruta de la seda. Le fue facilitando infraestructura a diferentes países, sacó un montón de recursos, materia prima, le dejó una población china instalada y se fueron. Y lo ha hecho en África también, porque ellos saben que en la Patagonia traen 5 millones de chinos y dejó de ser Argentina, aunque bailen en Malawi y tomen mate. Pero es un problema que nosotros tenemos que entender. Nuestra población entra en una provincia. Córdoba será como Francia, por ahí entra nuestra población. Lo demás está despoblado. Todo eso es estratégico. Es estratégico porque hay gente, otros actores que lo miran con otros ojos. Y yo tengo que tratar de defenderlo, no hay otra alternativa. Con mensajes, con políticas, con estructuras. No ha habido nunca un proyecto poblacional hacia el sur, en lugar del conurbano. Si lo hubiésemos, muchos que no fueron al conurbano, fueron a Ushuaia, hoy son gente que tienen hoteles, viven perfectamente, tienen una economía floreciente, pero hay que mandarlos al sur y también al norte. El norte es otro colador. Hay que hacer una política que quiera hacer. Un minuto para complementar los riesgos de lo que son la seguridad regional y la inseguridad regional. Quiero agregarte, Miguel Ángel, que está el Ejército Popular Paraguayo, apoyado claramente por las FARC disueltas, y que son hoy el escudo de protección y seguridad del cultivo de la marihuana en Petro Caballero. Me ha tocado asistir al presidente de Paraguay en reuniones secretas y reservadas, donde he tenido información calificada de esto que explico. Por lo tanto, tengo fundamento en función de esa experiencia. Y entra por la hidrovía. Bueno, vamos a ir terminando. Vamos a hacer las últimas 2 preguntas. La última da para más tiempo, así que... Bueno, buenas noches. Yo quería preguntar, yo estoy en el ámbito de educación del Ejército, ¿cuáles deberían ser las formas de abordar estos temas en el ámbito educativo de las Fuerzas Armadas en general, ¿no es cierto? Porque si bien hay ejes temáticos, proyectos particulares, son temas que no se tocan y creo que hoy en día es una forma de concientizar, ¿no?, a oficiales, suboficiales, de cuáles son los conflictos que van a tener que enfrentar en unos años y bueno, y la forma, tal vez como educación sistemática, de poder abordar estos temas. Gracias. Bueno, muy simple. Hay un gobierno constituido, hay un Ministerio de Defensa y están las fuerzas que regulan sus planes educativos. No puedo decir otra cosa. Estos temas son conocidos, no porque lo tratemos nosotros, son novedosos. Esto está en los diarios. Sí coincido que es lo mismo que dije antes respecto, y que lo dijo también Miguel Ángel, que es preventivo. En la educación podemos prevenir todo esto, pero la educación tiene que ser una política de Estado. Si estamos amenazados por estas cosas que entran y nos cambian el modo de vivir y nos provocan problemas y nos matan gente, bueno, obviamente algo hay que hacer. Es una política de Estado que después abarcará también la preparación de cada fuerza para su tarea. Lo que no hay que confundir es algo que dijo muy claro Miguel Ángel. Todas las fuerzas pueden operar, pueden juntarse para enfrentar estas amenazas,
cada una dentro de su marco de la ley. Pero además las une la inteligencia, las une el apoyo logístico, las une la creatividad. Pero el Estado debe usar todo eso, no debe ser parcial, lo de Santa Fe lo resuelva la policía de Santa Fe o la gendarmería. Eso así no se resuelve. Porque hay una logística muy grande, hay una inteligencia muy grande de parte de ellos, que a una población que está tratando de vivir en paz se la lleva por delante. Pero creo haber contestado la pregunta. Gracias. Bueno, en principio muchas gracias. Y quiero rescatar dos ideas de Benito y de Miguel Ángel: el amor a la patria y la creatividad. Las guerras están prohibidas. La naturaleza de los conflictos hoy nos desbordan. Quiere decir que tenemos que enfrentarla de algún modo totalmente inusitado, totalmente diferente. Me preocupa eso, valoro esto. Dentro de poco el COFA va a estar haciendo un curso de polemología donde se van a estar estudiando este tipo de temas, empieza el martes que viene. Pero también la política no ayudó. En 1994, cuando se reforma la Constitución y nos dicen que las Malvinas las vamos a conseguir solamente por la vía diplomática, les estamos haciendo un gran negocio a que con una dotación de muy pocos pounds, libras, tenemos en nuestro ombligo a ese conflicto que bien lo describieron, que seguimos teniendo en la. Tengo una buena noticia. Si lees bien lo que está en la Constitución de la traje, no dice mediante la diplomacia, dice la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. El derecho internacional nos da derecho a recuperar nuestro territorio. Han sido muy inteligentes los que escribieron esto. Y realmente esto hay que utilizarlo. Esto es un mensaje estratégico para Gran Bretaña. Pero si quienes hablamos no representamos esto, bueno, las cosas no pasan nada, el status quo sigue. Se puede invocar la autodeterminación de los pueblos. War made the state and the state made the war. Bueno, esa fue la trampa, está en este libro, esa fue la trampa que usaron ellos para negociar. Utilizaron, como no se veían con papeles, no tenían nada legal, lo reconocieron, porque realmente se sentaron ahí y se quedaron. En 1983, en enero, cumpliendo los 150 años, iban a declarar la posesión, porque en eso existe en el derecho británico la posesión. Entonces, por eso sucedió un poco lo de Malvinas. Pero, en realidad, ellos meten el tema de los isleños, que es la traba que tiró por tierra todo tipo de negociación. Pero eso no es real, no son nativos, no son originarios, no son... Yo creo que hay una... he averiguado que de uno de los argentinos que... Bueno, de la esposa de Bernet, creo, los hijos que tuvo, hoy tienen 500 descendientes. Eso no lo tienen... ellos no, lo que tienen son británicos de cierta categoría que mandaron a las islas, pero no son realmente autodeterminación. Eso es un trasplante de población. Claro, sí, eso hay que discutirlo. Eso es lo que hay que discutir. Y lo siguen usando, pero bueno, ellos eran miembros del Consejo de Seguridad para asegurar la paz y la seguridad internacional y provocan una guerra. Porque la verdad, la guerra la provocan ellos. Ya no hay misterio porque el relato se fue desmenuzando y se llegó a eso. Pero bueno, para ir cerrando, les pido un aplauso para... Muchísimas gracias por la brillante exposición y que nos deja a todos reflexionar. Como no puedo con un ingenio, un pequeño bocadillo con respecto al tema de la narcocriminalidad, que es el tema del lavado de dinero y la función importante que debe cumplir la UIF, también destruido como todo nuestras instituciones. Muchas gracias a todos y voy a pasar un aviso. A fin de mes estamos haciendo una charla sobre inteligencia artificial
con Santiago Bilinsky, que ya lo vamos a notificar, y después tenemos en carpeta el tema de las políticas regionales, con un gobernador electo que no voy a dar el nombre ahora. Pero esperemos que salga todo bien. Y les agradezco profundamente la presencia y nos vamos con esta reflexión de la defensa de la soberanía.